Vale, hola, buenos días. Estamos aquí con otra vendedora del Mercado Central. Simplemente preguntaros varias cosas. Primero, dada la propuesta de sanción de 60.000 euros que la delegación del gobierno nos ha dicho que sí que en teoría es efectiva, no saben si van a sancionar o no al final, pero lo que nos dicen es que debíais haber cumplido unas normas higiénico-sanitarias. Entonces, la primera pregunta es, ¿vosotros teníais alguna notificación por parte de concejalía o de gerencia del mercado que tendríais que llevar guantes y mascarilla? Bueno, primero de todo, buenos días. Digo, aquí guantes llevamos todo el año, es la primera de todas. Segundo, nadie nos notificó nada, simplemente se nos presentaron dos guardias nacionales con muy malas formas, amenazando de que si no nos poníamos mascarilla nos cerraban el puesto. Aquí no teníamos notificado, es más, el día anterior nos pasaron unos folios con las normativas que estaban en vigor, y en ninguna de esas normativas pone que es obligado ni el uso de guantes ni de mascarillas. Por lo tanto, a mi manera de pensar, parece que llevar un uniforme es mandar y hacer lo que te da la gana. Pero de todas maneras, así lo quieren, pues así lo cumplimos. No tenemos ningún problema, pero no de esas maneras. Claro, muchos de tus compañeros nos han dicho que automáticamente el mercado os proveyó y tal. Algunos se quejan de que no han llegado los geles, otros que sí, pero bueno. El mercado no proveyó nada. Cada uno, como podrás ver, yo llevo una hecha en casa, digámoslo así, porque no hay. Los guantes no sirven, la que no sirven las bolsas. Y al ayuntamiento nos dio geles, efectivamente, yo sí que tengo una botella, y una mascarilla por puesto. Aquí hay puestos que son 8 o 10 empleados. Claro, es un poco complicado. Luego, otra de las cosas que estamos viendo es la imagen al mercado, sobre todo porque ha salido a nivel nacional y parece ser que ha estado dañado muchísimo más las ventas, ya de por sí estaban bastante complicadas en esta época. Entonces parece que la imagen que se ha dado del Mercado Central ha dañado mucho, ha hecho que muchos de los consumidores no vinieran. ¿Lo habéis notado? A ver, la cosa ha bajado, ya no simplemente por la imagen, que nos han dado muy mala imagen, se tenían que haber retractado, y la gerencia o eso se supone que están haciendo algo para que se retracten, yo por el momento no lo he visto. También te digo que la policía, muchos que vienen en coche, no los dejan entrar, que se vayan a la tiendecita de barrio. Entonces eso también hace mucho. La imagen, yo si fuera cliente de la barriada, digámoslo así, diría, coño, ¿qué me pasa? Disculpa la manera de hablar, pero me lo pensaría venir. Si me han puesto una multa de 70.000 euros, no sé si vendría porque no me está cumpliendo las normas. Cuando hoy, por ejemplo, nos dijeron ayer de limitar 1 metro más la parada, que de donde yo estoy a donde tengo la cuerdecita puesta, porque no hay otra opción, son 2,5 metros, que no sé cómo darle el género a la gente. Claro, lo estamos viendo. Exacto. Nos lo dicen y lo hacemos y punto, no tenemos ningún problema. Claro, y luego otra de las cosas que os estáis quejando es en el servicio a domicilio, el servicio telefónico, que sí que es verdad que nosotros hemos comprobado ya a las 7 que era prácticamente imposible, que nos decían que estabais colapsados todos a tope de pedidos. No sé si has notado tú esos pedidos, que parece que todos estáis completamente colapsados o... Mira, te voy a dar un ejemplo, ¿vale? Mis hermanos, yo tengo 2 paradas más aquí, mis hermanos han cerrado. Mis hermanos tienen servicio de domicilio, los dos, al igual que yo. Debería notarlo un poco más, ya que sus pedidos me los tienen que pasar a mí. Te puedo decir que he hecho, desde que está la cuarentena, 2 servicios a domicilio. A mí me mosquea. De fruta no somos tantos, y hay muchas paradas cerradas. No te digo más, lo dejo ahí. Muchísimas gracias. Y nada, esperemos que con esto ayudemos a mejorar la imagen, porque desde luego estáis cumpliendo todos la normativa a rajatabla. Si nosotros queremos el bien para todos, o sea, y queremos que esto acabe, por lo tanto, no vamos a ir en contra de nadie, pero las cosas bien dichas, no me mandes tú una cosa y otro me mande otra. Notifícame las cosas bien, en un poquito de educación, porque la cosa está estamos todos un poquito alteraditos, y no quieras venir y morder así, y más como está la situación, que hay que ir con un poquito de calma. Muchísimas gracias.